Cristo, pueblo de Dios. Los saluda el pastor Gerardo Insulza, aquí de la iglesia Río de Agua Viva de la ciudad de Fullerton, California. Para mí es un placer, los saludo con la paz de Cristo al pueblo de Dios y también a todo el mundo parlante que nos sintoniza por las redes sociales. Dios los bendiga y esperando en Dios que la palabra llegue, toque el corazón de cada oyente esta mañana. Y en esta mañana quiero compartir un pensamiento tan maravilloso que Dios me ha dado para compartir con su pueblo. Lo quiero llevar rápidamente al libro de Juan, el Evangelio del según San Juan, no de Juan, el según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Vamos a tocar un tema pero muy interesante esta mañana. Para mí es un placer, es un honor compartir un pensamiento de la palabra con el pueblo de Dios y con todo el mundo parlante. Prepare su corazón, prepare su sentido, prepare todo su ser. Porque la palabra va a tocar, va a generar, va a soplar y va a caer 100% al corazón del hombre esta mañana. La Biblia dice, Juan 11:40, dice la Biblia, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Una vez más, se lo voy a repetir porque me gusta mucho este capítulo. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oremos. Señor del cielo, Padre celestial, venimos delante de usted en esta preciosa y fresca mañana, Señor Jesús. Te damos gracias porque en esta mañana me concedes compartir un pensamiento de reflexión con tu pueblo, Señor. Te pido en esta oración de fe, Señor, que confesamos, que unjas todo mi ser, Señor, mi voz, mis labios, mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo mi ser, Dios mío, y todos mis sentidos, para que yo pueda predicar tu palabra con denuedo, Señor, y con libertad. Te pido, Señor, que me ayudes a encontrar más gracia delante de tus ojos esta mañana y que tu espíritu, Señor, toque el corazón de cada oyente esta mañana en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso ahí a Jesús, ahí en su sala, ahí en su cocina, ahí en su trabajo. Póngase cómodo porque la palabra va a llegar al corazón del oyente esta mañana. Y la palabra jamás va vacía porque la palabra de Dios siempre trae fortaleza, refrigerio y trae una bendición sobrenatural en nuestros medios, en nuestras vidas cotidianas. Bueno, vamos a tener un tema muy hermoso, el peor pecado del creyente, la incredulidad. Diga, la incredulidad. Dígale que está a su lado, la incredulidad. Vamos a deslojar esa palabra. ¿Qué es incredulidad? A veces nomás lo oímos superficialmente, pero ahora la vamos a deslojar, lo que significa la palabra incredulidad. Reserva que una persona tiene para creer en cierta cosa y se cae en el escepticismo, tendencia y doctrina filosófica que considera que la verdad no existe o que el ser humano no es capaz de conocerla en caso de que exista. Esta filosofía es una barrera en creer en la verdad. Vuelvo a repetir. Y esta filosofía es una barrera en creer en la verdad. Sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Wow, den un aplauso a Jesús ahí. Digan Jesucristo. La incredulidad siempre produce una religión sin corazón. Por tanto, cuando ustedes encuentran a un hombre cuya religión no satisface al alma, sin ningún principio que viva en su corazón, cuando ustedes se encuentran en una experiencia que la religión no es paz y gozo en el Espíritu Santo, cuando encuentra que su religión no es un principio espontáneo de amor de Dios, puede concluir que la razón es debido que el corazón está lleno de la incredulidad. A pesar de que haga lo que haga, por aquel que confía en Dios y se esfuerza por agradar a Dios, siente esa paz, siente esa fortaleza, siente esa unción que solo Jesucristo da al corazón el que cree en Él. Denle un aplauso a Jesús ahí, déselo fuerte en el nombre de Jesucristo. Eso te va a poner tremendo. El peor pecado de un creyente es la incredulidad. Usted se ha preguntado cuál es el peor de los pecados. Wow, vuelvo a repetir.
Usted se ha preguntado cuál es el peor de los pecados. Y muchos eruditos bíblicos, muchos teólogos, muchas eminencias, hombres eminentes que hablan de la Biblia, han manifestado esto. Uno dice, número uno, la rebelión. Pues fue el primer pecado que se cometió en el cielo por el querubín que vino a ser Satanás. Lo vuelvo a repetir. Rebelión. Pues fue el primer pecado que se cometió en los cielos por el querubín que vino a ser Satanás. Número dos, la desobediencia. Porque el primer pecado que cometieron Adán y Eva aquí en la tierra fue la desobediencia, muchos dicen. Porque ellos cayeron de la gracia de Dios por el primer pecado que cometieron en el Edén. Número 3. Otros dicen que la blasfemia del Espíritu Santo. Pues dice la Biblia que cualquiera que cometiere este pecado no tendrá perdón jamás. Estos pecados son abominables delante de Dios, del Creador. Estos pecados te apartan de la creencia en Dios. Estos pecados son pecados abominables que Dios los rechaza. Dios los vomita de su boca porque esos pecados no existen en la biblioteca de Dios. Denle un aplauso a Jesús. Ahorita te voy a empoderar con la palabra, te voy a resucitar con la palabra. Véngase conmigo en el libro de Juan 3:18. Dígale que está a su lado, Dios va a hablar. Dígaselo como si usted lo cree esta mañana. Dios va a hablar. 3:18. Dice la Biblia, el que en él cree no es condenado. Wow. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas palabras fueron a través del Espíritu Santo reveladas al apóstol Juan. Es un mensaje tremendo, esta escritura, este versículo, este capítulo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. Por tanto, el más terrible de todos los pecados, según el Señor Jesús, es la incredulidad. Diga conmigo, la incredulidad. ¿Cuántos creen en el único verdadero Dios, en Jesucristo? El que no cree, Juan no habla de creencias o dudas momentáneas, sino la actitud continua y determinada en creer en Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¡Wow! Por tanto, la incredulidad es el más terrible de los pecados. El querubín se rebeló por incrédulo. Adán y Eva pecaron por incrédulos. Y los que blasfemaron contra el Espíritu Santo lo hacen por incrédulos. El querubín fue incrédulo porque había visto y oído que en el cielo solamente hay un espacio. Vuelvo a repetir, el querubín fue incrédulo porque había visto y oído que en el cielo solamente hay un espacio. Y esto es interesante. En el cielo no hay tres divinidades. No. Ni hay dos divinidades. No. La Biblia dice que hay un solo trono. Sencillamente porque no hay espacio para otro trono. Hay un solo trono y en ese trono está sentado el Todopoderoso, llamado Jesús el Cristo. Dele palmas a Jesús ahí en su hogar, pero déselo fuerte porque hay un solo trono y el mismo diablo sabía que no había para otro trono, nomás había un solo trono y en ese trono está sentado el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que perdona tu pecado, el que salva tu alma del infierno, el que te da el reino del cielo, el que te da la paz y el que te da la fortaleza y la restauración espiritual, y su nombre es Jesucristo. Denle una palmas a Jesús fuerte ahí en su hogar.
Te voy a empoderar con la palabra esta mañana. Yo traigo palabra profética esta mañana para ti. Este querubín lo sabía, porque era uno de los encargados de dirigir la oración a Dios. Este querubín era el director de alabanza para Dios. Él juntaba todo el ejército angelical y hacía coros, hacía alabanzas, hacía adoración en una sola voz delante del Todopoderoso, y juntaba a todo el trono celestial para honrar a través de la adoración al Todopoderoso. Él lo sabía, y ahí te va. Y sabía que no había otro espacio para otro trono. Este querubín lo sabía. Sin embargo dijo: subiré a las alturas y me sentaré en un trono semejante al de él. Sabía que eso no se podía, porque no había otro espacio, no había otro lugar para otro trono, porque en el cielo solamente hay un espacio para un trono, y para que uno se siente en ese trono, tiene que ser el Todopoderoso. A nadie más le otorga ese lugar, ese trono de gloria, solamente a Jesucristo, al que murió por todo el mundo secular en la cruz del Calvario. Solamente Él es el único digno de sentarse en el trono de la gracia. Dele palmas a Jesús. Déselo fuerte si es para Jesús. Y el que está sentado ahí está en medio en nuestra esta mañana. Y el que está sentado ahí está en el medio nuestro esta mañana. ¿Por qué, pastor? Porque el que está sentado en el trono en esta mañana está en el medio nuestro. Está alrededor de tu familia, está alrededor de tus hijos, está alrededor de tu esposa, está alrededor de ti. Esta mañana, el que está sentado en el trono te quiere visitar esta mañana con una bendición, con una palabra, con una fortaleza y con una palabra de Dios. Dele palmas a Jesús ahí en su hogar. Déselo fuerte si es para Jesús. Véngase conmigo al libro de Mateo. Esto te va a poner tremendo. Mateo 13, 58. Mire lo que dice aquí. ¿Ya lo tiene? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Te lo voy a volver a repetir. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Wow. La incredulidad tiene una terrible consecuencia. Y una de ellas era ausencia del poder de Dios. Porque Dios no puede obrar en un corazón incrédulo. No. Solamente Dios obra en un corazón que lo invita, que le abre su puerta para hacer ahí un lugar, una morada, por creer en Jesús. Si un penitente o un hermano en una iglesia no le cree 100% a Dios, Dios no puede hacer morada en el corazón del hombre. Únicamente a los creyentes. Únicamente hay que lo invite diariamente a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la consagración y a través de la honra para honrar a su Dios. Únicamente al creyente es cuando Dios viene y hace morada en el corazón del hombre. Denle un aplauso a Jesús ahí, déselo fuerte si es para Jesús. Y ahí te va. Otra consecuencia es la ruina espiritual. No hay, óigalo bien, prosperidad espiritual. Mientras haya incredulidad, esa capacidad de creer no va a llegar a ser una persona próspera en su vida espiritual, porque hay incredulidad. Y esa es la ruina espiritual que viene a tu vida por incrédulos, por incredulidad del hombre. Número 3. Otra consecuencia, la muerte espiritual. Pues el que no cree ya ha sido condenado, dijo Juan. Pero esta mañana hay vida eterna en Cristo Jesús. Te vuelvo a repetir. Esta mañana hay vida eterna en Cristo. ¿Por qué, pastor? Sí, porque cuando la muerte espiritual llega a tu vida,
Fue falta de una negligencia espiritual que te descuidaste de tu vida espiritual. En estos tiempos, en estas pandemias, en estas crisis tan cruciales, mucha gente se descuida de su vida espiritual porque no hay iglesias abiertas. No tienen el ímpetu de buscar a Dios en su hogar. Se descuidan de su vida espiritual, se descuidan de la lectura bíblica, se descuidan de la consagración, se descuidan del ayuno, se descuidan de la lectura bíblica. Por eso llega la muerte espiritual al corazón del hombre. Y esta mañana te voy a empoderar con la palabra de Dios. Dele palmas a Jesús ahí. Lucas. Te quiero llevar al libro de Lucas. 1:18. Aquí vamos a ver un tema muy hermoso esta mañana. Lucas capítulo 1 y versículo 18 al 20. Dice la Biblia de esta manera. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Número 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. ¡Wow! Tremendo está esto. Ahí te va. Por tanto, Zacarías había dudado que ese milagro le iba a acontecer. Por lo tanto, le pregunta al ángel: ¿y cómo será esto? Yo ya soy viejo y mi esposa también. ¿Y cómo será esto? ¡Wow! Lo que a mí me impacta mucho, siendo un sacerdote, Zacarías, él sabía el orden profético sacerdotal. Y todavía pregunta con una duda: ¿y cómo será esto? Le entró la incredulidad. Le entró la duda. Conociendo el orden profético sacerdotal, vino un espíritu de duda, de incredulidad en su espíritu. Y el ángel le responde: por incrédulo te quedarás mudo por 9 meses. Miren lo que hizo el pecado de Zacarías. Dios le tapó la boca por 9 meses. No vas a hablar. Por 9 meses por el embarazo de Elizabeth. Y esa incredulidad que tuvo ahí, esa duda, vino a dejarlo sin habla por 9 meses. Y así hay muchos creyentes incrédulos en las iglesias. Hay gente que adora a Dios, clama a Dios, invocan a Dios, pero no saben qué hora es. Vuelvo a repetir, no saben qué hora es. Zacarías no sabía qué hora era. Y yo pregunto: ¿qué hora es? Y la respuesta es hora de creerle a Dios. Dígale que está a su lado: es hora de creerle a Dios. Creerle a Dios en su sanidad. Creerle a Dios en su liberación. Creerle a Dios en su prosperidad. Creerle a Dios en su fortaleza. Creerle a Dios en todo lo que usted haga. ¿Por qué, pastor? Porque cuando usted deposita la confianza en el Creador, en el Todopoderoso, Dios responde a la petición de cada hermano, de cada cristiano le responde, porque a Dios le honra y le agrada lo que el creyente cree en Él, que tenga la fe en Él, que le crea las promesas a Él y que espere su venida. Denle palmas a Jesús esta mañana desde la fuerte si es para Jesús. ¡Wow! Tremendo. El pueblo de Israel, óigalo bien,
Dios nos libertó de la esclavitud. Dios los envió plaga para liberarlos. Y los alimentó Dios con maná del cielo. Les dio agua de la roca. Los protegió del frío con la antorcha. Con la columna de nube. Les abrió el mar rojo. Los protegió del sol con la nube. Y muchos prodigios más les hizo Dios. Pero ni aún así le creyeron a Dios. Ni aún así honraron a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque les entró el espíritu de incredulidad. Y se apartaron del Dios vivo. Esta generación no entró a la tierra prometida. Quedaron postrados cadavéricos en medio del desierto. Y no entraron por su incredulidad. Mirando la gloria de Dios en medio del desierto a través de una nube. Mirando a Dios cuando brotó las aguas de la roca de la peña de Oreb. Mirando a Dios cuando les abrió el mar rojo. Mirando a Dios cuando les mandó el maná del cielo. Mirando a Dios los prodigios y señales que hizo en el desierto. Que sus ropas no se envejecieron. Que sus calzados no se envejecieron. Y ni aún así le creyeron a Dios. Y Dios les mandó un espíritu de incredulidad y quedaron postrados esa generación cadavéricos en medio del desierto. Murieron por incrédulos. ¡Wow! Hay gente que canta y adoran y no creen en Dios. Pero hay gente que le canta y adora a Dios diferente. Usted y yo lo hacemos en la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque le creemos a Dios. Queremos honrar a Dios. Creemos en el Todopoderoso. Creemos en el Salvador del mundo. Creemos en la respuesta de toda necesidad. Creemos en las promesas de Dios. Creemos en su reino. Creemos en su venida. Creemos que Él salva. Creemos que Él libera. Creemos que Él restaura la vida espiritual. Por eso lo hacemos. Porque le creemos a Dios. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo tocamos, pero lo sentimos. Le creemos a Dios. Porque Dios es como el viento, donde quiera estar. Y tan cerca de nosotros como nuestro aliento. Lo único que tienes que hacer es invocar su nombre. Es buscarlo a Dios de todo corazón. La Biblia dice, el que me buscara en la mañana, Él me va a encontrar muy de mañana. ¿Por qué, pastor? Porque el que busca a Dios en la madrugada lo encuentra en la mañana. Porque a Dios le gusta que lo busquen en la mañana, lo busquen en la tarde, lo busquen en la noche, lo busquen en la madrugada. ¿Por qué, pastor? Porque a Dios le agrada que le busquen. Le gusta que le busquen. Y no es fácil creer cuando el médico te da una noticia negativa. No es fácil creer cuando tus hijos se apartan del camino de Dios. No es fácil creer cuando tu matrimonio se está divorciando. No es fácil creer cuando no tienes trabajo. No es fácil creer que no tengas para la renta. No es fácil creer cuando te dejan solo. ¡Wow! Es algo muy difícil, hablando en la parte humana. Pero hablando en lo espiritual, sabemos que nuestro Dios nos escucha. El pueblo cristiano lo sabe perfectamente, porque la respuesta de todo cristiano creyente, el que cree, aunque esté muerto vivirá, dice la Biblia. Aunque esté muerto vivirá. El creyente evangélico dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, el que cree en mí, aunque muerto vivirá. ¿A qué se refiere? Sí, pastor, aunque yo esté muerto totalmente en crisis, aunque yo esté muerto totalmente en mis recursos, aunque yo esté muerto totalmente en una enfermedad,
Yo sé que Cristo me va a levantar. Yo sé que yo creo en el Todopoderoso, porque la promesa viene. La promesa viene, y cuando viene, vale más que saque tus canastas para que levante la cosecha espiritual. Dele palmas a Jesús esta mañana si bien lo desea. Gloria a Dios. El Señor le dijo a Pedro: sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. La iglesia no fue formada por hombres, ni por los gobiernos humanos. No fue edificada por un líder religioso, y no ha sido edificada por los hombres. Óigalo bien. El único que tiene derecho sobre la iglesia fue el que murió por ella. Vuelvo a repetir. El único que tiene derecho sobre la iglesia fue el que murió por ella, y su nombre es Jesucristo. Él tiene el único derecho de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el único dueño de la iglesia. La iglesia es individualmente. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Somos del cuerpo de Cristo. Y Él nos compró con su sangre preciosa. Y Él nos aumentó la fe. Él nos dio la credulidad en Él. Él nos dio la revelación de la palabra. Él nos dio el Espíritu Santo. Él nos dio los talentos y las virtudes. ¿Por qué, pastor? Porque le creemos a Dios. Así de sencillo. Nunca dude de las promesas de Dios. Nunca dude de lo que Dios puede hacer. Porque es una ofensa para la sangre. Es una ofensa para su nombre. Es una ofensa para su palabra. Es una ofensa para el Espíritu Santo. Créele a Dios. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y aunque no lo sientas, Dios está siempre tan cerca de ti como nuestro aliento. Porque Él nunca desampara a sus hijos. Él nunca abandona a sus hijos. Denle un aplauso a Jesús en su hogar si bien lo desea. Dáselo fuerte si es para Jesús. Él es el dueño, el constructor, el arquitecto, el dueño de esta iglesia. Vuelvo a repetir. Él es el dueño de esta iglesia, de esta iglesia, de esta iglesia, de esta iglesia, de esta iglesia. ¿Qué hora es? Hago una pregunta. ¿Qué hora es? A veces nos buscamos el reloj para preguntar qué hora es tiempo de trabajar. A veces preguntamos la hora, ¿qué hora es para tomarme la pastilla? Yo te pregunto ahora, ¿qué hora es? Es la hora de creer en Dios. Vuelvo a repetir. Es la hora de creer, la hora de creer en Jesucristo. Creerle que Él sana, creerle que Él ama, creer que Él salva, creerle que Él perdona y creerle que Él te da nuevo nacimiento. Dale un aplauso a Jesús si bien lo desea. Dáselo fuerte así para Jesús. Te quiero llevar a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Mira nomás. Qué promesa tan maravillosa. Hechos 2:38. Dice la Biblia. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. Por ¿cuántos el Señor nuestro Dios llamaré? ¡Wow! Mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vuelvo a repetir. Mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Oh, qué promesa tan grande! No de todos el creer. Déjeme decirle, no de todos el creer. Déjame decirte una cosa, déjame aclarar una cosa esta mañana. Cuando tú le crees a la palabra de Dios del nuevo nacimiento, para ti todo es posible cuando le crees a Dios. No importa que el diablo venga y te ponga barreras, no importa que el diablo venga y te ponga dudas en tu mente o te siga el entendimiento. Dios tiene el poder sobrenatural para quitarte el velo, para removerte tu incredulidad y depositar la confianza en Él. ¿Por qué, pastor? Porque Dios quiere que toda la humanidad se salve a través del acontecimiento del monte de la cruz. Pero el diablo siempre viene a robarte la confianza en Dios, la creencia en Dios. Y si el diablo te encuentra débil, te la va a robar. Te va a robar la poca fe que tienes, te va a robar
lo poquito que sabe de la Biblia. Te va a robar lo que has ganado en tu vida espiritual. Pero cuando tú determinas en tu vida espiritual servir a Dios confiadamente, aunque no lo mires, aunque no lo sientas, aunque no lo toques, sabes que Dios está a tu lado. Sabes que Dios te va a llevar hacia la ribera del Jordán. Sabes que Dios te va a llevar a cruzar el Jordán. ¿Por qué, pastor? Porque es promesa de Él. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer que en el Hijo de Dios, creer que Jesucristo vino al mundo y a salvar a todo el penitente humano a través del acontecimiento de la cruz. Y mucha gente no entiende esto. Muchas iglesias confunden el acontecimiento de la cruz. Te dicen, nomás levanta la mano y eres salvo. ¿De dónde me sacan esa creencia? Por eso hay mucha confusión en las iglesias hoy en día. Por eso hay muchas falsas doctrinas y muchos dogmas en las iglesias. Hay un solo camino. Si las iglesias asambleas de Dios, los metodistas, los católicos, los musulmanes, los hindús, encuentran el único camino que es Jesús, pueden llegar al cielo. Vuelvo a repetir, si esas gentes religiosas encuentran el único camino, pueden llegar al reino de los cielos a través de Jesús, porque Jesús es el único camino y es la verdad. Es la verdad, la única verdad absoluta, no hay otra verdad, no tiene sustitutos. Por eso Jesús es el único camino, la verdad, la puerta estrecha, el pan de vida, y es el todopoderoso, el Shaddai. Dale palmas a Jesús en su hogar si bien lo desea. Wow. Te voy a empoderar con la palabra esta mañana. Vete conmigo al libro de Apocalipsis. Porque mucha gente me dice, oiga, pastor, ¿a dónde van a los que titubean? Los que no tienen, los que no creen mucho, que están sí y no, sí y no. Ahorita te voy a llevar a dónde van. Apocalipsis 21:8. La Biblia es muy clara, la Biblia es transparente, la Biblia no tiene sustitutos, como siempre se los he dicho. Dice la Biblia, pero los cobardes e incrédulos, ay Señor Jesús, vuelvo a repetir, me gusta leerlo de cerca. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí mencionan en esta categoría los incrédulos. Wow. Dicen que hay que llegar a la fe, es peor que un incrédulo. Los incrédulos en general se condenan realmente por su incredulidad. Los que no están dispuestos en confiar en el Salvador de los pecadores. Tremendo. Ahí está el ateo. Los hombres ateos dicen que no hay Dios. Dicen que no existe Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos se contradicen. Porque ellos mismos se creen dioses. Por eso dicen que no hay otro más que ellos. Es lógico de entender. Ellos mismos se catalogan únicos como un Dios. Porque dicen que no hay Dios más que ellos. Y yo desmiento esto esta mañana. Cuando el ateo viene y tiene un confrontamiento con el Dios del cielo, ese ateo totalmente es transformado cuando se encuentra con el Dios del cielo llamado Jesús. No importa cuánta educación tengas, no importa tanta teología que tengas, no importa qué tanto academia tengas, no importa qué tanto plata y dinero tengas, no importa qué tan famoso seas, no importa si eres un magnate, pero cuando tú te encuentras con el Dios del cielo, como se encontró Pablo, el Dios del cielo te va a transformar ese corazón entenebrecido incrédulo. Te lo va a transformar y te va a dar un corazón tierno, te va a dar un corazón renovado, te va a dar una mente renovada, te va a dar un espíritu renovado a través de la palabra profética. Y cuando te levantes de rodillas y te levantes hacia arriba,
tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser todo nuevo. Ahora tú le vas a creer al que te estoy predicando esta mañana, al que te estoy invitando que oigas esta mañana. Su nombre es Jesucristo. Grábatelo bien en tu mente, su nombre es Jesucristo. Dale una palma a Jesús si bien lo desea esta mañana. Oh Padre Santo, te amamos, te adoramos esta mañana, Señor Jesús. ¿Sabe cuál fue la incredulidad de María y Marta cuando Dios le dijo que quitara la piedra? La piedra simboliza la incredulidad de ellas. Porque ellas dijeron, Señor, ya tiene 4 días, ya quiere, ya apesta. Y Jesús le dijo, remueve la piedra. Y esa piedra era la incredulidad de ellas. Y Cristo le mostró su poderío sobrenatural. Tan solo levantar la voz. Lázaro lo oyó. Y sabe lo que me gusta mucho de esta escritura, que nomás le llamó por su nombre. Le dijo, Lázaro, sal fuera. No llamó a los demás. Porque si Jesús no haya invocado el nombre de Lázaro, no le haya llamado Lázaro, todos los sepulcros se hayan levantado. Todos los sepulcros se hayan levantado, pero nomás se dirigió a un solo hombre, para que ellos vieran y quitarle la incredulidad de ellos del corazón, que Jesús es el Todopoderoso, el autor y el consumidor de la vida y de la muerte. Y ahí lo mostró. Remueve tu piedra de incredulidad esta mañana. No permitas que esa piedra venga a endurecer tu corazón en la creencia en Jesús. Denle un aplauso a Jesús si bien lo desea en su hogar. Noé. Cuando Dios destruyó el mundo noético, lo destruyó por la incredulidad de ellos. Se les predicaba el evangelio de salvación y no creyeron. Se les predicó, Noé les predicó por más de 700 años que había una sola puerta para entrar al arca, porque Dios iba a destruir el mundo en agua. La gente incrédula, dice la Biblia, Mateo 24, el mismo Jesús lo confesó con sus propios labios, lo dijo. Así serán como los días de Noé. Estarán casándose en bodas, estarán en borracheras, en fiestas, estarán en bailes, estarán en muchas actividades sociales, ajeno a la venida del Señor, ajenos al diluvio que se aproximaba. Pero lo que me llama mucho la atención a mí fue la fe de Noé. Y el mismo Dios le dijo a los discípulos, así será como los días de Noé. Estarán en banquetes, en bodas, dándose en casamiento, en sociales, en fiestas, en parques, en plazas, en reuniones familiares, hasta que venga el Hijo del Hombre y los agarre dormidos. Por eso esta mañana te doy este mensaje de reflexión. Prepárate. Es andar tu fe. Créele a Dios. Créele lo que dice Mateo 24. Porque estamos a unos pasos del levantamiento de la iglesia. Y la iglesia se ha dormido por incredulidad. Yo te motivo esta mañana que hagas una reflexión en tu vida espiritual. ¿Qué estoy haciendo? Oro a Dios, me consagro a Dios, leo la palabra, alimento mi espíritu, testifico. Te hago este pensamiento como predicador, como pastor, que reflexiones. Con esto termino. Yo te invito a esta iglesia local, que vengas a orar con nosotros. Tenemos 3 días de oración.
Y lo hacemos en el orden de las autoridades gubernamentales, obedeciéndolas en grupos separados. Yo te invito como pastor que vengas y le entregues tu corazón a Jesús para que tú entres juntamente con la iglesia del nombre de Jesús en el reino de los cielos. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo Dios, hay una sola palabra, hay una sola sangre, hay un solo Espíritu Santo. Reflexiona. Dios te bendiga. Aquí va a aparecer la información en la pantalla. Llámanos. Y muy cordialmente yo voy a atender tu llamada. Dios te bendiga. Ese es mi deseo como pastor de esta iglesia. Bendición de bendición sobre las familias. El pastor Insunza se despide de ustedes, deseándoles bendición de bendición. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga.